Habíamos estado estudiando a través de la palabra de Dios un tema, los domingos. ¿Cuál es? El legado. Qué bueno que se acuerden, hermanos. Y vimos diferentes ejemplos de padres e hijos, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de los papás de Samuel, Elcana y Ana. ¿Cómo eran? Piadosos, ¿cierto? ¿Cómo fue su hijo? Un varón de Dios, piadoso, obediente. Pero interesante que los hijos de Samuel no fueron así. Ahí empezamos a ver la maldad en el corazón. Estos hombres fueron corruptos. Vimos el caso de los hijos de Elí, que también era un hombre piadoso, también corruptos. Pero interesante que Dios juzgó a Elí y no a Samuel. ¿Qué querrá decir eso? ¿Los resultados de los hijos son culpa de los padres? Los resultados no, pero la crianza y la responsabilidad que tenemos con ellos sí. Y Dios va a juzgar eso un día. ¿De acuerdo? ¿Qué más vimos? ¿Qué recuerdan? Entonces, padres buenos con hijos buenos también. Pero vimos padres buenos con hijos ¿cómo? Malos. Interesante eso. Y hoy vamos a ver un ejemplo que me parece muy excepcional. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 1. Y ahí empezamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo. Diferente a los anteriores. ¿Me escucha, Dani? Dani, ¿me escucha? Muy bien. Entonces, Segunda de Reyes, una recomendación, hermanos, si no tiene una Biblia física, por favor no use el celular aquí, ni para leer la Biblia, aquí está. Ahí están prestando unas Biblias, las pueden usar, pero si no tiene una, podemos leer acá. Listo, una recomendación para todos. El celular no se hizo para eso, la Biblia la tenemos ahí como una herramienta, pero aquí tenemos otra opción que es muchísimo mejor. Dice, Segunda Reyes 21:1, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Dice, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. Y tristemente, versículo 2 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová. Terrible eso. ¿Dónde? En la casa de Jehová. Edificó altares, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Qué lamentable. Y pasó a su hijo por juego. ¿Qué dijo? Pasó a su hijo por juego. Y se dio a observar los tiempos. Y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. En resumen, ¿cómo fue este rey? Yo diría que malo es tierno. Para mí fue un rey perverso. Perverso. Versículo 9 dice, mas ellos no escucharon y Manasés los indujo a que hiciesen ¿qué? Más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Un pueblo inducido por un rey a hacer ¿qué? Ahí no dice eso. Hermanos, aprendamos a leer la Biblia. ¿A hacer qué? Más mal todavía que las naciones que habían de alrededor. Terrible rey. Lamentable la historia de este rey, llamado ¿cómo?
Manasés. Y uno diría que un hijo de él, normal, 21:19 dice, de 22 años era Amón, cuando comenzó a reinar. Y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulamet, hija de Harús de Jotba. ¿Qué pasó con él? El hijo de Manasés. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Ahí tenemos ya casi que la mayoría de cosas que vemos en la actualidad. Un padre piadoso con un hijo piadoso, ¿cierto? Pero hemos visto padres piadosos con hijos perversos. Y aquí nos encontramos a un padre perverso con un hijo perverso también. Tenemos todo el menú, todas las posibilidades que hay acá. Versículo 24. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en lugar a Josías, su hijo. Amón, perverso. El resultado, un hijo ¿cómo? Perverso. Pero lo que vamos a ver a continuación, hermanos, es algo grandioso. Algo que me anima a pensar en la gracia y en la misericordia de un Dios soberano, lleno de amor. Ese es el Dios en el que yo un día creí, hace 18 años. Y ese es el Dios que está con los brazos abiertos esperando a que muchos de ustedes que están ahí sentados, indecisos, con la esperanza puesta tal vez en otras cosas, llegue humillado y arrepentido ante Él, reconociendo que Cristo murió en la cruz y que te puede salvar. Pero que ese resucitó y un día viene a juzgar a los que no creyeron y viene a llevar al cielo a los que se arrepintieron ante Él. Ese es el Dios en el que hemos creído. Pero ¿cómo poder explicar lo que viene a continuación? Vamos a poner mucha atención, por favor. Capítulo 22, versículo 1. Ya vimos que Manasés era perversísimo. En idolatría pasó a su hijo por juego. En el mismo templo hizo las cosas abominables que Jehová había dicho no harás. Pero vimos a su hijo siguiendo los pasos de Manasés. Amón fue también un rey que perverso, perversos. Pero aquí vemos a Josías, nieto e hijo de 2 hombres como perversos, perversos. Capítulo 22:1, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Versículo 2, gloria a Dios por la palabra, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿Cómo podríamos explicar eso? ¿Cómo podríamos? Vamos a 2 de Crónicas 34:3, más adelantico, 2 libros más adelante. 2 de Crónicas 34:3. Ahí encontramos la historia, ustedes con más tiempo la pueden leer en ambos libros. Pero dice que a los 8 años de su reinado, él empezó a reinar ¿a qué edad? A los 8. Y a los 8 años de su reinado, ¿cuántos años tenía? 16. ¿Cuál es la edad especial para empezar a glorificar a Dios? Ya vimos antes a uno que fue dejado en la casa de Dios ¿a qué edad? ¿A qué edad? Hermanos, me va a tocar volver a empezar desde el principio. Había sido ofrecido desde antes de nacer, pero fue dejado allí con Elí. Se los voy a dejar de tarea. Pero es impresionante saber que Dios está llamando, y en los discursos que había de grandes hombres de Dios, se leía la ley y dice que ahí estaba todo aquel que podía ¿qué?
entender, entender. Ay, hermanos, cómo me da tristeza en mi corazón cuando nuestros niños que lo entienden todo, especialmente lo que les conviene, ¿no? Y nosotros les permitimos que estén entendiendo lo que no deben. Cuando no los traemos al culto, cuando no les enseñamos la palabra de Dios, qué lamentable. Yo veo a esos chiquiticos ahora acá y yo veo el mundo en el que yo vivo ahora y los miro y digo, ¿qué será de estos niños? ¿Qué será de estos niños? Porque aquí están recibiendo una instrucción, pero eso es algo complementario. La instrucción es desde el hogar. ¿Qué se vive en tu hogar, hermano? ¿Qué se vive en tu hogar, hermana? ¿Qué se vive? Y estos chiquitos, pienso, sin duda Dios tendrá misericordia de ellos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con ellos? Es la pregunta. Pero aquí este llevaba 8 años reinando, empezó a los 8 años. Aquí tenía ¿cuántos? 16 años. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho. Siendo aún muchacho. Algunos dicen cuando sea más viejo, cuando sea más grande. No. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Siendo aún muchacho, dice que comenzó a buscar el Dios de David, su padre. ¿David era su padre? ¿No? ¿Quién era el papá de él? Amón. Y su abuelo Manasés. Aquí la idea es un antepasado que había sido bien visto a los ojos de Dios. ¿Por qué atender a lo que mi padre es? Si mi padre es un borracho, si mi padre es un blasfemo, mi abuelo también. Pero no, había un antepasado que se llamaba David, que Dios dice que fue de acuerdo a su corazón. Y este jovencito con 16 años, ¿qué busca un muchacho de 16 años? Digámoslo abiertamente en este momento, no busca a Dios. Empezando que el evangelio no es atractivo. Un muchacho de 16 años está buscando placer, está buscando su felicidad, está buscando sus proyectos, sus logros, sus sueños. Pero gloria a Dios por la palabra que me dice que uno de 16 años comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Algo había escuchado de ese antepasado llamado David. Pero ¿qué ocasionó esa devoción en Josías? Volvamos a Segunda de Reyes, donde estamos, capítulo 22. El versículo 3 es muy impactante. Hermanos, versículo 3, 22:3 dice, ¿qué dice? A los 18 años del rey Josías, 2 años más, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová, diciendo. Bueno, ahí ya vemos que se hacían labores normales, que él actuaba, que él estaba reinando, pero ya tenía 2 años más. No había hecho cambios radicales, pero vimos en Crónicas que él buscaba al Dios de David. No es que yo llego a Cristo hoy y mañana soy un cristiano perfecto. Esta mañana leía, o ayer no estoy seguro, que Pablo decía, no es que yo lo haya ya alcanzado, pero una cosa hago. Él proseguía la meta. La santidad no es algo que usted llegue un día y diga, lo alcancé, lo logré. Aquí llegué a ser un hombre perfecto. Ya puedo relajarme, ya puedo descansar. No, no es eso. La santidad es algo que usted debe buscar día a día. No la vas a lograr mientras estés en ese cuerpo, pero la debes de buscar día a día. ¿Qué buscamos? Decíamos el viernes, todos buscan lo suyo propio. No lo que es la gloria de Dios, no lo que es imaginarnos como cantábamos emocionados ahora, estar frente al Dios en el que hemos creído. ¿Buscamos eso día a día? ¿Lo buscamos, hermanos? Tenemos que reconocer que esa no es nuestra búsqueda. Pero uno aprende a conocer a Dios día a día, debe de disponerse para ello.
Josías buscaba conocer a ese Dios. Y hacían labores, hacían cosas ahí. Pero dice, algo radical pasó. Algo radical pasó en el versículo 8, dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán. ¿Y qué hizo este? Lo leyó. ¿Qué es la ley, hermanos? ¿Qué es la ley? ¿Qué era la ley para el pueblo de Israel? La palabra de Dios. ¿Tenemos una ley nosotros, hermanos? ¿Tenemos la palabra de Dios en la mano? ¿La hemos traído? ¿Conocemos qué es lo que dice ahí y para quién es? Interesante. Él tenía una búsqueda, pero algo pasó. Algo pasó. Encontraron el libro de la ley. Alguien lo encontró por allá refundido, tal vez empolvado. Y lo lamentable, su padre y su abuelo habían archivado la ley. Porque estaban escuchando otras cosas allá afuera, como muchos de nosotros, que criamos a nuestros hijos con lo que escuchamos allá afuera, con lo que dice el manual, lamentable manual que hay para nuestros hijos en los colegios y escuelas. Lamentable, tristísimo. Y eso es lo que está educando a nuestros hijos. Y hemos archivado la ley, no se la leemos a los hijos. Pero gloria a Dios porque alguien encontró la ley y la leyó. Eso no es para tenerlo abierto ahí en un salmo, en un atril. Alguien la encontró y ¿qué hizo? Y la leyó. Versículo 10, ¿qué dice? Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. ¿Y lo qué? Y lo leyó. Versículo 11 dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. Ya sabemos qué es eso, ¿cierto? Es un acto de humillación, de arrepentimiento. Está escuchando lo que dice la palabra de Dios. Y él podía entender claramente, mire, lo que se está leyendo ahí no es lo que nosotros estamos haciendo. Y rasgó sus vestidos, hermanos. ¿Cuánto nos falta rasgar los vestidos? Espiritualmente hablando, hoy en día no tenemos esa práctica, pero ¿cuánto nos falta rasgar los vestidos? Porque escuchamos la palabra de Dios. ¿Cuántas recomendaciones damos? Yo personalmente he hecho recomendaciones a un hermano con respecto a su hijo y me escucha aparentemente de buena gana, pero lo veo haciendo lo mismo vez tras vez. Una recomendación con la Biblia, no psicológica, con la Biblia en la mano. Y escuchamos la palabra de Dios vez tras vez. Pero no hace nada, no transforma mi vida. Nos sentamos ahí domingo tras domingo. Pregunta, ¿la palabra de Dios está transformando tu vida, hermana y hermano? ¿Te está transformando? ¿Te está haciendo similar a Cristo? Pero ahí alguien leyó la ley. Y cuando Josías, que ya tenía 18, escuchó eso, rasgó sus vestidos, humillado, reconociendo que lo que él estaba escuchando ahí no era lo que estaba haciendo, no era lo que estaba practicando. Algo logró ese maravilloso libro que nosotros hoy lo tenemos entero, completo, a diferencia de Josías que tenía solamente la ley. Tal vez el Pentateuco, 5 libros, los primeros de la Biblia. Pero nosotros tenemos 66 libros completos, lo perfecto, no le falta nada. ¿Qué más? Entonces, primero se leyó, se escuchó, ¿sí o no? Se atendió y se humilló. Arrepentimiento. Y versículo 12 vemos un líder positivo. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicán, hijo de Safán, a Acor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervos del rey, diciendo, ¿qué hizo? ¿Dio qué? Dio orden. Dio orden, eso que no nos gusta, como dice Faber, ¿cierto? No nos gusta que nos den órdenes. Y siempre lo digo, cuánta
simplicidad hay al escuchar la palabra. Cuán delicados somos cuando la palabra nos hiere. Este hombre, cuando escuchó lo bárbaro que eran sus padres y aún lo bárbaro que él era, se arrepintió. A veces la palabra es dura y no produce arrepentimiento, sino odio. Odio contra el predicador, odio contra la iglesia, odio contra Dios. Dura es esta palabra, dijeron los discípulos un día. ¿Quién la puede oír? Y es dura. Porque la palabra de Dios dice que hay cielo y que hay infierno. Que Jesucristo, que vino como un cordero, vendrá como león. El que vino como un reo humillado, un día vendrá como juez. Eso es lo que dice la Biblia. Pero eso no suena bonito. Eso no llena estadios. Pero esa es la palabra de Dios. Y eso tiene que producir que rasguemos nuestros vestidos en arrepentimiento ante un Dios que es santo. Y reconozcamos que la vida que estamos llevando es una vida mediocre en la parte espiritual. No lo digo por ustedes, hermanos, porque ya he tenido problemas con eso. Créame que yo estoy metido en el paquete. Yo estoy metido en el paquete, ahí. Liderar, ordenó. Vamos a hacer esto, ¿cierto? Pero eso no gusta. Versículo 13, versículo muy clave. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a cuanto, a lo que nos fue escrito. Sentimiento de culpa, entender, cuando se oye la palabra de Dios, tenemos que estar reconociendo si estamos cumpliendo con eso o no. Preguntad a Jehová. La importancia que merece Dios y lo que piensa Dios es lo que debe de guiar nuestras vidas. Lo que piense Dios, no lo que piensa la psicología, no lo que piensa la sociedad, ni siquiera lo que pienso yo mismo. ¿Qué dice Dios? Pregúntele a Dios, ¿qué piensa de mí? ¿Estarías en la capacidad hoy de pararte y decir, ¿qué piensa Dios de mí? Que alguien venga a ir, un ángel, y revele lo que piensa Dios de mí. ¿Te gustaría hacer eso en este momento? Les confieso, yo no. Yo no. No me gustaría que viniera un ángel y yo le preguntara, ¿qué piensa Dios de mí? No estoy capacitado para algo tan grande. Pero Josías sabía que el filtro y el lente que debe revelar quiénes somos es Dios. Pregúntele a Dios por mí. Pero interesante, la responsabilidad personal primero, pero también por el pueblo. Un líder que lideraba a un pueblo, valga la redundancia, y se preocupaba por él. Pregunte por mí, pregunte por ese pueblo, pero también en general de una nación, de una nación. Interesante también que podía entender que no se había hecho lo que estaba escrito, que sus padres habían fallado. Mire, a veces veo tanta mediocridad cuando pensamos en los padres. Yo era uno de esos, joven. Le echaba la culpa a mi papá por mis fracasos. Por muchos fracasos en la vida y aún espirituales. Pero un día entendí que Cristo murió por mí, y que yo tengo una responsabilidad y cuentas que darle a Él en lo personal. Pero los padres, obviamente Él sabía que ellos habían fallado y habían consecuencias. Y las consecuencias del pecado es la ira de Jehová. Pero aquí vemos temor. Temor ante un Dios santo y justo. Y un temor que es escaso, cada día más escaso. Versículo 14 al 17 rápidamente. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa
Hulda, mujer de Selún, hijo de Ticba, hijo de Arhaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová. ¿Quién? He aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro, que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocando mi ira con toda la obra de sus manos. Mira, se ha encendido contra este lugar y no se apagará. ¿Por qué? ¿Por cuanto qué? Me dejaron a mí. Me dejaron a mí. Eso hemos hecho muchas veces, ¿no? No solamente porque nos hemos ido de la iglesia, muchas veces hemos estado aquí físicamente, pero le hemos dejado. Hemos dejado de practicar lo que Él quiere, hemos dejado de adorarle como Él quiere, hemos dejado de actuar como Él quiere. Le hemos dejado una y otra vez. Pero Dios es santo, Dios es justo y no tendrá por inocente al culpable. Bueno, versículo 18. Ahí está lo que traía Dios contra ese lugar, pero dice, mas al rey de Judá, interesante. Y aquí empiezo a ver la misericordia, la gracia de Dios. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto que oísteis las palabras del libro. ¿Por qué? Porque oísteis. Pero ese escuchar es un escuchar especial que produce rasgar las vestiduras. Arrepentimiento, humillación ante Dios. Y Dios era consciente, mira, ese hombre se ha humillado. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren a Jehová, ¿cierto? Es lo que Dios manda. El podernos humillar ante Él. El podernos arrepentir ante Él. Porque ciertamente no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque, dice la palabra de Dios. Todos los días de la vida pecamos, hermanos. Yo el primero, el más. Todos los días de la vida. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Con el Dios que sabemos que es santo, que es bueno, que es misericordioso. ¿Estamos yendo ante Él arrepentidos? Porque oyó, ¿no? Recuerden que el versículo 11 dice que cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Oyó y actuó. Versículo 19, veo algo de corazón, porque dice, y tu corazón se enterneció. Interesante esa palabra, ¿no? Se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Ese Dios bueno que nos oye, que conoce que lo que estamos diciendo es de corazón, es sincero o no. Porque cuántas cosas le decimos al Señor para rellenar una oración, para cumplir, porque es que Dios dice que hay que orar. Cuántas cosas de esas son sinceras y cuántas no. A veces oramos bonito, ¿cierto? Nos paramos y los hermanos podrán decir, oh, qué oración, ¿cierto? La del hermano. Pero el filtro no es el hermano. El hermano no conoce mi corazón, pero Dios sí conoce mi corazón. Y es Él al que vamos a dar cuenta un día. Pero interesante, algo de corazón. La palabra enternecer es suavizar, conmover. Mire, Josías se conmovió ¿al qué? Al oír la palabra de Dios. Es impactante. La palabra de Dios puede ocasionar varias cosas. Yo me he bajado de un púlpito y se me arriman 2, 3 personas y me dicen, hermano, gracias, porque el Señor me habló al corazón.
Gracias porque aprendí algo hoy. Me ha dado duro, pero gracias por el mensaje. Pero me he enterado que ese mismo mensaje hizo ir a una familia de la iglesia. ¿Cómo poder entender eso? Si la palabra es la misma, el mismo mensaje ocasionó un arrepentimiento en el corazón y el mismo mensaje ocasionó que una persona se fuera ofendida conmigo de la iglesia. Y cuando voy a la cruz, veo dos ladrones viendo al mismo Señor, ambos burlándose al principio de él, injuriándole, pero uno pudo considerar que ese Jesús era un reo diferente, era un hombre santo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y reprendió al otro, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Interesante. El mismo Señor le escuchó las mismas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero dos respuestas diferentes. Eso somos. Pero la palabra de Dios es una sola. El Espíritu Santo es uno solo y el Dios en el que hemos creído es uno solo. Ya ella hará algo en tu corazón, para bien, ojalá, ojalá, el oír la palabra de Dios, el oír, el escuchar lo que Dios dice claramente a tu corazón, obviamente al mío, que es malo. Enternecer, suavizar, conmoverse, pero también se humilló y la palabra aquí es quebrantarse. Pero lo hizo ante Jehová, oyó, atendió, creyó, temió, se arrepintió. ¿Qué más dice? Lloró en la presencia de Dios. ¿Eso dice ahí o no? Lloró. También yo he oído, dice Jehová. Versículo 20, por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Imagínense, usted mandar a preguntar a Jehová y llega la respuesta tan maravillosa. Josías no vio lo que pasó después. Ahí empezamos a ver después de Josías, rapidito se vino la deportación, fueron cautivados por naciones que el Señor permitió que llevaran, la ciudad destruida, el templo, pero Josías no vio eso. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Y Dios le prometió, no vas a ver eso, y no lo vio. ¿Qué Dios tenemos, hermanos? ¿Qué Dios tenemos? ¿Cuántas promesas? ¿Cuántas promesas que están ahí y las conocemos y no nos hemos apropiado de ellas? ¿Qué Dios tenemos? Por tanto, ¿no? Esta maldición no vendría en ese tiempo, en el tiempo de Josías. Por atender la palabra de Dios, lo más provechoso es atender la palabra de Dios. Rápidamente el muchacho que está allá, Deuteronomio 28, del 1 al 2, dice, ¿hay alguien allá? ¿Sí? Deuteronomio 28, 2. No, el 28 del 1 al 2. Duro, por favor. Perdón, Juan. ¿Que sí qué? ¿Cómo? Vuélvalo a leer todo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? ¿Es eso solo para Josías? ¿No? ¿Para quién es? ¿Para el hermano que no vino? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Esa es la clave, hermanos. Que a veces escuchamos un mensaje que es para todos. Un mensaje que es para todos no sirve. El mensaje sirve el que yo adopto para mí. No para el que está al lado, no para el que no vino. Ese es el mensaje para todos. El mensaje es para mí. Muy bien.
capítulo 23. Qué vida la de Josías, ¿no? Pero dice el capítulo 23, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. ¿Qué hizo? Mandó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo. ¿A quiénes llevó? ¿A quiénes? Desde el más chico hasta el más grande. Esto es algo impactante. Hermanos, insisto, cansón seguramente, ¿cierto? Como ningún otro. El hermano más harto que habla aquí de los niños soy yo. Soy yo. Ojalá. Ojalá hubiera sido bien instruido y ojalá hubiera escuchado la voz de la palabra de Dios, lo que yo me hubiera evitado en mi vida. Lo que yo me hubiera evitado en mi vida. Gracias a Dios por su gracia, por su misericordia. Pero los niños me causan algo impactante. Impactante. Desde el más niño. ¿Qué hacen los niños? ¿Qué escuchan los niños? ¿Qué ven los niños? ¿Sabes que eso es tu responsabilidad, hermano? Eso lo vimos en el primer estudio, ¿no? En el primer estudio. Esa es tu responsabilidad, no otra. Pero Josías mandó. ¿A quiénes trajo? ¿Sí? Los varones de Judá, los moradores de Jerusalén, claro, los sacerdotes, los profetas, sí, son ellos, los ancianos, sí, los hermanos que tienen ministerio. Mire, desde el más chico hasta el más grande, los trajo, ordenó que vinieran ahí. ¿Y qué hizo otra vez? Y leyó, oyéndolo ellos, ¿cuántas? Todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Se convirtió en un tesoro para la vida de Josías. Mire, esto que yo escuché, tienen que escucharlo otros, ¿cierto? Tráiganlos a todos. Sí, sacerdotes, profetas, desde el más niño, póngalo ahí, que escuche lo que Dios dice. Que escuche lo que Dios dice. ¿Qué tesoros encontró Josías? La palabra de Dios, la ley. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irán en pos de Jehová y guardarán sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma. ¿Cómo? Con todo el corazón y con toda el alma. Y que cumplirán las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Todo el pueblo. Es importante, hermanos, leer y enseñar la palabra de Dios fielmente, lo que dice ahí, sin ponerle ni quitarle, lo que dice ahí. Y el pueblo escucha y está en la capacidad de decir amén, y no solamente de decir, sino de hacer, ¿no? Esa es su responsabilidad realmente. Un pacto, una promesa. Pero una decisión debe ir acompañada ¿de qué? Versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote. ¿Qué hizo? Mandó al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta. ¿Qué hizo? Que sacasen del templo de Jehová, ¿cuántos? Todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Actuando, tomando decisiones, acompañada de acciones, mandó el rey. Vamos hasta el versículo 21. Entonces, ¿qué hizo? Mandó, 23-21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios. ¿Cómo? Conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Hermanos, me impacta la iglesia actual.
que hemos cambiado cosas que Dios manda hacer en la Biblia, porque otra iglesia lo hace, porque se oye bien, porque parece piadoso, porque se ve bonito, y adoptamos cosas que traemos cuando salimos a otro país, a otra ciudad, cuando vemos esos programas de televisión que son para mí en su gran mayoría una basura. ¿Y qué vemos? ¿Y qué traemos? ¿Y qué adoptamos? No. Se hizo la Pascua, como está escrito en el libro. Como Dios dice. No hay misterio. Como Dios dice, como Dios quiere, como Dios manda. De tarea que lean del versículo 5. Esas tareas que nosotros ponemos son chistosas porque nunca las pedimos, ¿cierto? Pero si usted cree que le aprovecha hacerlo, vaya y lo lea. Del 5 al 15. A ver qué hizo Josías. Si quiere, no lo lea. Y ya está. Pero la palabra de Dios logra cosas impactantes en los corazones. Lo que logró en él, ¿no? Versículo 3. Nuevamente, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Cómo sería un hijo de Josías? ¿Ustedes se imaginan? ¿Cómo sería? ¿Qué creen? ¿Cómo sería un hijo de Josías? No, ¿cómo se lo imagina realmente? ¿Cierto? Versículo 21. Antes de pensar en eso, 23, 21, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Mire lo que dice, no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Nada ni parecido. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley. ¿Para qué? Para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Versículo 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová, ¿cómo? De todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. ¡Ja! ¡Qué expresión! Conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Ni antes, ni después. Qué maravilloso, ¿cierto? Con un papá así, con una mamá así. ¿Tengo que seguir los malos ejemplos de mi padre? ¿Puedo yo tomar un día una decisión y decir, ese Dios que se está leyendo ahí es el Dios que yo quiero adorar y al que le quiero servir y al que quiero honrar? Ni antes ni después hubo un rey que sacrificara una Pascua igual, que se arrepintiera de todo su corazón, de toda su alma. Nunca un rey como él. Versículo 28. Dice que los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Es una pregunta que todo está ahí. En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra el rey Josías, pero aquel así que le vio lo mató en Megido. Y sus siervos
lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Josías murió. La historia cuenta que cometió una imprudencia al salir a combatir una guerra que no era suya, que Jehová no le había mandado. Murió allí, pero como Dios le prometió, no vio las cosas terribles que se vieron después de eso. Pero murió. Y pusieron por rey a su hijo, al hijo de Josías, que se arrepintió de toda su alma, de todo su corazón, que nunca alguien se había arrepentido así, ni antes ni después de él. Ese fue el hijo que reinó en lugar de Josías. Segunda de Crónicas, vamos allá rápidamente para terminar. Versículo 34. Dice, Segunda de Crónicas 34, 35. ¿Qué? 3, perdón. Segunda de Crónicas 34, 3. Muy bien. Uy. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, ¿cierto? Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Bueno, esto es aquí un pequeño resumen de lo que hizo. Pero es que tengo embolatada una cita. Volvamos a Segunda de Reyes, nuevamente, capítulo 23. Bueno, versículo 31. Segunda de Reyes 23, 31. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amultal, hija de Jeremías de Libna. ¿Y qué pasó? Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Obviamente no Josías, sus antepasados, ¿no? Ahí terminamos, hermanos, pensando en que la responsabilidad de un ser humano no tiene nada que ver con lo que hicieron sus padres. La responsabilidad es personal. Y ahí acabamos con el estudio del legado, ¿no? Ejemplos diferentes, diversos, ya los vimos todos, ¿no? De todos los ejemplos los vimos. Pero el Dios en el que hemos creído es inmutable, no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y tiene una palabra para mí en particular. El Señor nos ayude, hermanos, a glorificarle a ese Dios que hemos dejado de asombrarnos al conocerle a través de su palabra, que escuchamos cómo es, vemos su gloria a través de la palabra y no produce muchas veces nada en nuestras vidas. El Señor nos ayude y nos guíe en todo nuestras vidas, especialmente en la crianza de nuestros hijos, los que tienen nietos,
Los nietos no son para cuidarlos, para que la mamá trabaje, los nietos son para instruirlos a través de la palabra de Dios. Los roles están prostituidos en la actualidad, pero lo que Dios dice es lo que Dios dice y es lo que Él quiere. Simplemente hay una palabra que es obediencia. ¿Obedecemos o no obedecemos? No hay más. Oramos.